Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este famoso relato de los 10 leprosos, junto con ser un hecho histórico, es también un escrito mediante el cual el evangelista San Lucas nos quiere transmitir verdades de nuestra fe cristiana muy profundas, que para comprenderlas debemos saber que el autor escribe el texto acudiendo a conceptos y prescripciones del Antiguo Testamento, que en Cristo adquieren una nueva luz e interpretación. Comenzaba el Evangelio diciendo: yendo Jesús camino de Jerusalén, cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos. En esta sola frase ya hay ciertas cosas que no calzan. Primero, un dato curioso: los leprosos, al parecer, venían de la ciudad. La ley de aquel tiempo establecía claramente que los leprosos debían vivir muy apartados, lejos de las ciudades. Normalmente lo hacían en cuevas donde nadie podía acercarse. Segundo dato que llama la atención, dijo el texto: se pararon y gritaron, y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Un leproso, cuando veía o sentía a alguien acercarse, tenía la obligación de gritar con fuerza para que el otro se alejase. Muchas veces colgaban campanillas de su cuello para avisar su presencia y así el otro pudiese huir. Lucas, en cambio, nos presenta 10 leprosos, al parecer saliendo de una ciudad al encuentro de Jesús pidiéndole compasión. Toda una transgresión religiosa y social. La lepra, en la mentalidad de los israelitas de aquel tiempo, era el resultado de una vida de pecado. Si alguien tenía lepra, era porque con su vida pecadora lo había buscado. Tener lepra era religiosa y socialmente la muerte en vida. ¿Por qué San Lucas nos presenta entonces a estos 10 leprosos en un contexto tan distinto? Para ello debemos preguntarnos: ¿en qué se parece la lepra a la humanidad? Sí, a la humanidad,
porque en estos 10 hombres está la figura de una humanidad leprosa que sale al encuentro del Señor. Lo propio de la lepra es la pérdida de los sentidos. A un leproso, el frío o el calor le es lo mismo. Puede perfectamente tocar un hielo o meter la mano al fuego y no darse cuenta. De hecho, muchas veces a causa de esto perdían sus extremidades. La lepra hace perder los sentidos. El pecado, hermanos y hermanas, es la pérdida del sentido moral, donde lo bueno y lo malo comienzan a dar lo mismo, donde ya no se sabe reconocer aquello que es bueno o aquello que es malo. De hecho, el pecado lleva a perder de tal manera el sentido moral que muchas veces presenta lo objetivamente malo como si fuera un bien. Ejemplo de esto hay muchos. Basta abrir los periódicos o las páginas web de información y ver noticias sobre la guerra, o inclusive, más doloroso aún, algunas leyes que verdaderamente atentan contra la persona humana. Nuestra humanidad no dista mucho de esos 10 leprosos. Vemos acciones horrorosas justificadas como buenas a partir de ideologías, intereses políticos, económicos y también a veces religiosos. Es una humanidad que por momentos pareciera ha perdido el sentido moral. Tiene lepra. Frente a este hecho, San Lucas nos dice que no todo está perdido, que hay esperanza, y no solamente esperanza de sanación, sino también de salvación. Esa esperanza tiene un nombre, Jesucristo, pero requiere que nosotros salgamos como esos leprosos de nuestras ciudades, de nuestras ocupaciones, de nuestros pequeños mundos y vayamos a su encuentro pidiéndole compasión. La sanación de los 10 no fue inmediata, sino un proceso en el camino hacia el templo. La orden de Jesús era impensable, era casi absurda. Les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. No tenía ningún sentido. Aún tenían lepra y más aún tenían la prohibición más absoluta de entrar en la ciudad, de ir al templo. Era una petición humanamente imposible. Pero ellos tuvieron fe y en el camino de la vida, aparentemente imposible, se sanaron. Hermanos y hermanas, la vida cristiana en un mundo que ha perdido el sentido moral muchas veces exige heroísmo y profunda fe, acciones que parecen casi sin sentido, pero es precisamente allí donde se juega la sanación, en el creer, confiar y caminar según la voluntad de Jesús. Por último, uno de los 10 volvió a alabar a Dios. Este extranjero samaritano no solo se dio cuenta de que estaba sano, probablemente los otros también se dieron cuenta de que estaban sanos, sino que tomó conciencia de que su sanación era obra de Dios. Y por eso cayó rostro en tierra ante Jesús.
La salvación le fue dada porque reconoció la obra de Dios en su vida y lleno de asombro adoró a su Señor. Frente a una humanidad leprosa que ha perdido el sentido moral, la respuesta evangélica no está en enfrentamientos moralistas, discursos que a veces hieren y dividen, sino en acercarse a Jesús, creer y reconocer su obra en nosotros. Tristemente, algunos por su insensibilidad seguirá con lepra. Otros sanarán, como los 10 leprosos, y otros se salvarán, como el samaritano que alabó a Dios. Ese es el misterio de la libertad humana, que debemos respetar y no juzgar. Seamos valientes y vamos nosotros con fe al encuentro del Señor y gritémosle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.